Bien, tengan ustedes un buen día. Soy de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, filial Espinar. Hoy día llevo el curso de Liderazgo y Habilidades Sociales, regentado por la docente Francisca Lavillabarca. Soy el estudiante Lenin Anderson Manibraya, del código 2022, ¿no? Bueno, el tema a tratar hoy día va a ser resolución de conflictos. Y antes de entrar a la parte teórica, voy a tratar de hablar sobre una pequeña frase que nos dice Mac Miller. Hay mucha belleza en el mundo, así que ve y pasa a ser parte de soluciones en lugar de problemas. Nos dice que mejor vive tu vida tratando de hacer a un lado los problemas, los prejuicios, y trata de vivir esta vida corta que nos ha dado Dios, y vívela al máximo. Vívela al máximo con felicidad, sin tener conflictos. Bien, resolución de conflictos nos dice, es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes, entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Antagonistas nos quiere decir que tienen acciones totalmente distintas, diferentes, y ahí es cuando se entra el conflicto, ¿no? Dos personas que entran en controversia, tal vez de un tema, o tal vez de un gusto, o tal vez de una preferencia. Entonces todo ello hace que nazca un conflicto, ¿no? Ahora, el conflicto también nos dice, eh, un conflicto también es la manera como dos o más individuos u organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrenten. Eso es la resolución de conflictos, o sea, la solución que da las personas a un dicho conflicto, ¿no? Y bueno, también aquí entramos a la parte donde dice crisis. La crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso o una situación. Por ejemplo, hablemos de la crisis económica, ¿no? Que nos ha dejado a Alan García en su periodo, en su época, donde dejó al Perú totalmente en crisis económica, en crisis social. Entonces a eso se le considera una crisis, a un hecho donde va más allá de un conflicto, ¿no? Más allá, es mucho más grande, mucho más mayor. Ahora, fases del conflicto. ¿Cómo ocurre un conflicto? Primero ocurre el preconflicto, después sigue la escalada, la tercera es la crisis y la cuarta es la desescalamiento, el quinto es el resultado y el seis es el post-conflicto. Ahora, ¿cuáles son estos motivos para que surja el conflicto? Hay algunos motivos, algunos factores para que se dé el conflicto, ¿no? El uso de recursos, digamos, tal vez en una familia no alcanza muchos recursos y la madre al padre le dice que falta esto, falta aquello, y ahí es cuando se forma un determinado conflicto, ¿no? Un conflicto familiar. Ahora, los estilos también. Digamos, si tu pareja tiene tal vez diferentes gustos y tal vez le gusta que te vistas de una manera que a ti no te gusta, entonces ahí también se entra en controversia y ahí es cuando se crea un conflicto. Ahora, una presión es cuando alguien te impulsa a hacer algo sin tu voluntad. Entonces ahí también generas un conflicto, una pelea, una discusión, ¿no? Ahora, percepciones. No siempre vas a coincidir con una persona en gustos o preferencias o ideales. Y estas ideales, si van a estar contrapuestas a lo que dice el otro, ahí va a generarse lo que viene a ser un nuevo conflicto. Entonces todo ello, todos estos motivos son los que dan inicio a un conflicto, ¿no? En este caso. Y bueno, ese sería el tema de hoy. Tengan ustedes un buen día. Gracias.